y ya estamos en contacto con nuestro amigo, diría Carlos Lusch, con quien compartimos una cantidad de ideas y que sobre este tema vamos a conversar en este momento. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, una alegría como siempre. Bueno, sé que estás trabajando intensamente en la preparación de las primeras jornadas de economía geseliana, que está impulsado por el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, que vos presidís, y esto a su vez está auspiciado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Entiendo que son jornadas de un enorme interés, no solo académico, histórico, que ya de por sí tendría una significación muy grande y valdrían la pena, sino de enorme actualidad y de interés para el conjunto de los argentinos. De manera que lo primero que te quiero preguntar es cómo están observando el desarrollo de estas jornadas que están programadas a partir del jueves 17 de marzo, es decir, dentro de muy poquitos días. Sí, afirmativo, así es. Y hemos tenido, además del auspicio y el interés y la sorpresa, porque también es un tema que no se ha estudiado mucho en la Argentina, causa muchísimo interés, también tenemos expositores del exterior, de Europa, de varios países, de institutos geselianos del exterior, inclusive nos han pedido participar algunos otros profesionales y la grilla la tenemos muy completa, va a ser jueves 17 y viernes 18, así que muy intenso, con un contenido muy sustancioso, todas las conferencias van a ser, y efectivamente, como decís, Mario, hay un interés académico, histórico que es relevante, histórico, ¿no? Técnico, de los antecedentes que ha tenido la Argentina en la materia, que lamentablemente no han sido conocidos todavía lo suficiente. Vamos a resaltar alguna documentación inédita, pero sobre todo, como bien decís, vamos a resaltar en los temas de actualidad y el futuro. Silvio Gesell proponía la economía natural, su obra principal se llama justamente El orden económico natural. Sí. Entonces, por tierra libre y libre moneda, que esto es una moneda libre de interés, sin usura, y en el tema de la tierra es importante un reordenamiento fiscal, como tienen otros países, inclusive esto tampoco se conoce acá, algunos estados de Estados Unidos, Australia, en fin, muchos países anglosajones que siguen una tradición que en Argentina es anterior sobre su sistema tributario. Sería largo de explicar, pero lo central tiene que ver con, en la actualidad se habla mucho de las burbujas financieras, ustedes saben que con la inestabilidad actual, con los problemas geopolíticos que hay entre Ucrania y Rusia y en el mundo, están generando, además de la guerra, un futuro incierto, realmente un golpe en los mercados. Estados Unidos ya está sobreemitido, no solo ahora, sino por la pandemia, y ya esto viene desde 2007-2008, una sobreemisión para que no se caiga el sistema, como todos saben, sin antecedentes en la historia norteamericana y mundial, la cantidad de dólares que se han emitido para salvar bancos y salvar a la subprime y lo que se llaman derivados financieros. Todo eso estaba más o menos controlado para que no haya una deflación a nivel internacional, necesita un permanente colocación de créditos y emisión de la Reserva Federal, que presta directamente, inclusive hasta las pymes, la Reserva Federal, ¿no? Que a veces se limitaba a prestar a los bancos del sistema, ya le presta a las empresas para que puedan sostenerse y al gobierno. Ahora, lo que está ocurriendo es que con la pandemia hubo que imprimir muchísimo más, y lo mismo va a pasar ahora con la guerra, y el problema que tenemos es que ya hay inflación en Estados Unidos. Una de las cosas que dijo Silvio Gesell es que la tasa de interés, el aumento de la tasa de interés genera inflación. Y este es un postulado muy importante esto que estás diciendo, porque es lo que justamente va a discutir el Congreso esta semana, y una de las exigencias del Fondo Monetario es que se aumente la tasa de interés, que en la Argentina ya tiene un volumen significativo, ¿no? Pero es interesante que desarrolles un poquitito por qué esto impacta. Es lógico para quienes lo saben, pero mucha gente no lo ve. ¿Por qué va a impactar sobre la tasa de inflación? Correcto. Esto pasa en todo el mundo y en Argentina doblemente por lo siguiente.
Como ustedes saben, en Argentina además el crédito productivo es muy escaso y el crédito a las pymes también. No hay realmente agregados de crédito en Argentina como hay en Europa, en Estados Unidos, en Brasil. Tenemos el 10% del crédito que hay en Chile, por ejemplo, o en muchos países sudamericanos, con lo cual la Argentina está funcionando casi sin dinero y sin dinero crediticio y sin crédito. Este es un punto que genera inflación. Si vos no tenés crédito para la producción no puede aumentar, el empleo no aumenta, no hay demanda, el gobierno se ve obligado a emitir y tenemos inflación. Este es el principal problema del que nadie habla. Te adelanto, es uno de los temas de Silvio Gesell importante sobre este aspecto, que es la economía productiva, no la financiera. Claro. La economía financiera genera inflación. ¿De qué manera? A través del aumento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las pymes se financian básicamente con el descubierto en cuenta corriente bancaria, con acuerdos con los bancos, descuentos de pagarés, todos son muy altas tasas. Esos costos financieros que tienen las empresas argentinas, distintos rubros, salvo quizás los de exportación en dólares, digamos, pero también lo tienen, todas las empresas domésticas tienen que trasladar esos altos costos de financiamiento, costos financieros, a sus precios finales. Entonces, esos costos caros que tiene el crédito en Argentina, como las tasas, ustedes saben, las tarjetas de crédito, que están 70, 80%, es decir, todo por arriba de la inflación, y el descubierto bancario muy caro, se traslada a precios. Cuando la tasa aumenta, las autorizaciones para generar descubierto aumentan, todos los costos financieros aumentan, todo eso va a precio. ¿Qué es lo que termina sucediendo a la larga? Que, por supuesto, la deuda pública del gobierno, las LELIQ, por ejemplo, o también aumenta de tasa, aumenta la deuda pública. ¿Y qué termina pasando a lo largo del ciclo? Bueno, que esa deuda no se puede pagar, la inflación es tan alta y los precios aumentan y la tasa de interés sigue aumentando, que las deudas en dólares del conjunto de la economía aumentan y se hace cada vez más cara la economía argentina, la deuda del Estado y de los particulares, porque es enorme y a tasa de cambio es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Devaluación. Siempre vienen devaluaciones cíclicas. Por este motivo, y por supuesto por la restricción externa, que es otro tema que Silvio Gesell también trató, la relación entre países acreedores y deudores, y propuso un sistema monetario internacional, instituciones monetarias internacionales, que después las toma Keynes, las copia Keynes, las lleva a Bretton Woods, los acuerdos de posguerra, y donde a Keynes lo rechazan y Estados Unidos dice, no, vamos a poner el dólar como moneda y el Fondo Monetario Internacional, para simplificar. Pero la propuesta original vino de la Argentina, de Silvio Gesell y un gran empresario argentino y economista llamado Ernesto Torquins, que eran socios y amigos de Silvio Gesell, y esto tuvo repercusión internacional, porque fue el modelo que siguió Keynes desde Inglaterra 40 años después a Bretton Woods. Esto fue en Argentina en 1905. Dicho esto, y volviendo a la Argentina, el problema que tenemos entonces es que con esta presión inflacionaria y de tasa de interés se termina generando devaluación. Y ahí tenemos entonces la desvalorización de los salarios, de la economía, la disminución de los ingresos, que es justamente lo que produce el exacerbamiento de la tasa de interés. A la larga eso se paga y ¿quién no paga si no se produce? Claro. Es natural pensar así. Esto es lo que propone Silvio Gesell, bajar la tasa de interés, bajar la inflación y aumentar el crédito productivo para combatir la inflación. ¿Está bien? Y a nivel internacional, rebalancear el sector externo entre acreedores y deudores mediante bonos recíprocos, donde tanto acreedores como deudores tienen que utilizar una moneda neutral, como es el DEC, ahora del Fondo Monetario, y que no genere interés. Las deudas no tienen que generar interés y deben cancelarse periódicamente. Por supuesto, esa fue una propuesta que no fue aceptada, pero el motivo por el cual la tasa de interés presiona sobre la inflación es el que acabo de explicar. No sé si se entendió sucintamente. Yo creo que sí, que se entendió perfectamente. ¿Y por qué no nos hablas un poquito del tema libre tierra que plantea Silvio Gesell? ¿Con qué concepto él aborda este tema y cómo se vería desde un punto de vista tributario este asunto? Porque en la Argentina sabemos que cuanto más trabajás, más te castiga el Estado. Si vos querés trabajar 7 días de la semana y realmente
te deslomás, el Estado te cae muy duramente, y en cambio hay sectores que sin trabajar tienen ingresos enormes, justamente por ser poseedores, propietarios de grandes extensiones de tierra. ¿Cómo se vincula esto desde el punto de vista tributario y desde la concepción de Silvio Gesell? Sí, efectivamente es así. No solo tiene que ver con la tierra, acá hay varios conceptos, 2 o 3 conceptos que conviene distinguir para entender el proceso. El primero es el de la tierra. En la Argentina, como en el resto de los países, hay un difícil acceso a la tierra, los departamentos están cada vez más caros. Sí. La tierra rural, la producción, la gente necesita tener acceso a la tierra o una vivienda, las parejas, es decir, hablemos de tierra urbana y rural, es un problema general en el mundo, producto de la financiarización de la tierra, de los lotes, de los activos, del capital financiero y de la economía financiera que lleva todo para arriba. Entonces la tierra se convierte en un activo financiero, con lo cual no es un activo natural. Claro. Si tenemos que volver a la economía natural, hay que tratar a la tierra como los fisiócratas, como Manuel Belgrano, Silvio Gesell y los economistas argentinos, antes que en Europa inclusive, hablaban de la tierra como factor de producción junto al capital productivo y al trabajo. Son 3 factores. Hoy en día los economistas hablan de capital y trabajo. Ustedes saben que siempre se habla del enfrentamiento, del conflicto entre trabajo y capital, distribución del ingreso entre los capitalistas y los trabajadores. Bueno, eso es erróneo. Ese es un pensamiento marxista o un pensamiento, digamos, capitalista de lo que es la escuela liberal inglesa tradicional y norteamericana, el monetarismo, que sostiene que hay 2 factores de producción, el capital y el trabajo. Y hay una gran distorsión, porque entonces dentro del capital ellos consideran a la tierra como un capital y al capital financiero. Se mezcla todo y los resultados son los que vemos. No es así en la economía tradicional argentina-americana y la de los fisiócratas en Europa. Es muy antiguo el pensamiento económico argentino, eso tampoco es conocido. Buscamos rescatarlo, por eso un paréntesis, Silvio Gesell rescata, tuvo mucho apoyo de economistas de acá, por eso tuvo tanto éxito en Argentina y en el exterior. Dicho esto, volviendo a la tierra, existe un régimen jurídico y un régimen económico de la tierra, pero también existe un régimen fiscal, no solo de la tierra, sino de los factores de producción, trabajo, capital y producción. Ahora bien, yendo al punto concreto que vos decís, cómo se castiga la producción y se castiga el trabajo y se beneficia a la inversión financiera, es un tema que no está planteado en forma clara. Para decirlo en pocas palabras, en Argentina tenemos una carga tributaria de 175 impuestos, 175 en los 3 niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, y se superponen muchos de ellos, y eso traba completamente la producción, el comercio, el desarrollo, como por ejemplo el caso del IVA, que es muy conocido, pues una carga sobre los consumidores, no sobre el resto, y particularmente ingresos brutos en las provincias, que todo el mundo se queja, es un impuesto muy distorsivo. Si nosotros eliminamos todos esos impuestos, si ponemos un régimen como el de Silvio Gesell, como hay en otros países, que sea un régimen que realmente sea una imposición fiscal muy menor del 1,5% sobre la tierra libre de mejores o sobre las locaciones urbanas, y a su vez eliminamos el resto de los impuestos, podríamos tener equilibrio fiscal y alargar superávit fiscal. Y bajaríamos de 175 impuestos a 5. Claro. En total. No hace falta más. Y podríamos tener recaudación, pero para eso se requiere, además de una reforma, digamos, fiscal y tributaria, un consenso político. Pero antes que haya un consenso político hay que entender este problema. Así Todo es. el mundo vive en la coyuntura, en las elecciones, nadie tiene tiempo, los temas no se estudian y todos vivimos el día a día sin estudiar en profundidad los temas. ¿Y aquí? Justamente Gesell propone como otros, como Henry George, y antes que él pensadores también como Manuel Belgrano, argentinos y europeos, este régimen de la tierra, como tuvo Canadá y Estados Unidos, que lo que imponen es una imposición al uso de la tierra y un impuesto a la tierra libre de mejoras. Inglaterra también lo tuvo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tenemos que conocer, acá es desconocido y es una de las propuestas que tenemos para el seminario, aunque nos vamos a dedicar más al tema monetario que al de la tierra. Dicho sea de paso, y con esto te cierro esta parte,
no había falta ninguna revolución agropecuaria, ni revolución agraria. Todo eso que se dice, lamentablemente, es parte de la confusión general que genera el pensamiento marxista por un lado y el capitalista liberal por otro, de generar dos factores de producción, capital y trabajo, y no tener a la tierra como factor independiente. Porque si hiciéramos la reforma que yo te estoy diciendo, habría un libre acceso a la tierra para trabajar, para la construcción, no tendríamos los problemas que tenemos ahora ni con la ley de alquileres y demás. Sería más largo de discutir, pero es un tema central de lo que estamos conversando. Sí, un tema clave porque además permitiría que en la Argentina se premiara el trabajo, la inversión, la producción, el comercio, el estudio, todas cosas que están que no deberían ser imponibles porque son las creadoras verdaderas de riqueza y que sin embargo son castigadas sistemáticamente, mientras que el parasitismo, sea por el dominio del terreno o sea por el dominio del dinero, termina siendo altamente premiado, con lo cual los valores en una sociedad se alteran profundamente. Es mejor ser especulador que trabajador, y eso realmente es una verdadera contradicción. Pero vayamos al tema monetario. La Argentina ha vivido, si calculamos de los últimos 60 años, formalmente se perdieron 13 ceros, pero realmente tendríamos que pensar en 15 ceros. Cuando hablamos de 15 ceros, el número es tan grande que son directamente números astronómicos que en nuestra cabeza no entran, porque la vez pasada yo hacía un cálculo que si tomáramos la distancia de la Tierra al Sol en milímetros, sería aproximadamente el número que nos daría, que sería enorme, sería aproximadamente un tercio de la inflación que tuvimos en la Argentina en los últimos 60 años. Los monetaristas dicen que esto es solamente una cuestión monetaria, que el Estado gasta de más por vicio y que al gastar de más cubre el déficit con emisión o con deuda, y que esto es el factor de la enorme inflación que tenemos en la Argentina. Sin embargo, Nicolás Dujovne dejó de imprimir durante unos cuantos meses y la inflación anual se situó en el 50%. ¿Qué tiene el pensamiento hegeliano para aportar en esta materia? Sí, correcto. Primero, muy impresionado por el cálculo que has hecho, no lo conocía, pero efectivamente es así. A nivel comparado, de haber pocos países en el mundo que tengan esta situación y que la seguimos teniendo. La financiarización de la economía es justamente el punto que genera esta inflación. Por supuesto que hay varios temas, pero todos tienen que ver con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, una de lo que se llama hemos tenido la apreciación del tipo de cambio en la convertibilidad, por ejemplo, es decir, un peso a un dólar. Hemos tenido la misma problema se llama sobrevaloración cambiaria en la época de Martínez de Oz, también la tuvimos en la década del 60, y después posteriormente con el gobierno de Macri. Esto lo que genera es carry trade, vienen dólares, después se van, libre movimiento de capitales, cobran una gran cantidad en dólares, se llevan los dólares, nos deja gran cantidad de pesos sin respaldo en dólares, devaluaciones. Las devaluaciones siempre producen inflación. El primer factor de estos 70 años son las recurrentes devaluaciones que tiene la Argentina, y se trasladan a precios, como sabemos. Ese es el primer factor. Y las devaluaciones se producen por un problema justamente de restricción del sector externo. Esto quiere decir, primero, que importamos más de lo que exportamos y generamos deuda. No hay sustitución de importaciones. Si tuviera sustitución de importaciones, no tenemos que importar tanto y nos guardaríamos los dólares. Uh-huh. Es decir, hay pocos dólares en Argentina, nunca hay dólares en el Banco Central, por un motivo o por otro. Entran y se van. En el resto de los países no es así. Hasta Bolivia le sobran dólares, nadie habla en dólares, ni en Brasil, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, solo en Argentina. ¿Por qué? Porque la política del Banco Central básicamente es desprenderse y vaciar de dólares las arcas argentinas. Y los distintos gobiernos de distintos signos han hecho lo mismo porque ninguno ha podido resolver el problema del dólar. No hay dólares en Argentina. Sin embargo, en el resto del mundo sobran los dólares. Y esto hace
prácticamente 70 años, empieza con Perón, la restricción externa, cuando Estados Unidos deja a la Argentina fuera del plan Marshall, Inglaterra no paga su deuda con Argentina, dicta la convertibilidad de la libra, y Argentina empieza a tener problemas por falta de dólares y no puede exportar. Entonces empiezan a faltar dólares. A esto sumémosle la deuda externa. Cuando a lo que acabo de explicar, sumémosle los déficits comerciales y después los déficits de balance de pago. Déficit de balance de pagos tiene que ver con remesas, pago de intereses, deudas con el exterior, y eso es lo que genera la deuda externa. Hay que pagarla con dólares. También se van los dólares por ahí y se multiplica la deuda, que no se paga y se refinancia, es decir, se capitaliza la deuda, como vos sabés muy bien, lo ha explicado Chiliano y varios economistas más. Como no se pagan, se capitalizan y se refinancia, se llama rollover, y cada vez debemos más. Y ese dinero no se invierte en la economía, no se invierte en la producción. La producción, por supuesto, permanece constante, la deuda es cada vez mayor, entonces vamos extrayendo riqueza de la producción para pagar una deuda que además no se invirtió en la producción. Claro. Entonces estamos chupando, digamos, y debilitando a la producción y a los trabajadores, todos esos impuestos que decís que nos cobran, ¿para qué son? Un tercio es para pagar la deuda, externa y pública. O sea, es totalmente improductivo. En vez de dejarnos trabajar, estamos trabajando para pagar la deuda en un tercio. Cuanto más trabajás, más deuda pagás, aparte del déficit general, entre otras cosas. Por lo tanto, es ese factor de la deuda externa también y de la deuda pública, y acá vamos el tesoro, el déficit fiscal de las LELIC, que genera sobreemisión, va generando inflación y por lo tanto deuda, porque la deuda se cubre con tomando préstamos, el déficit fiscal, o imprimiendo, o achicando el gasto. Y en general la inversión ha sido, o los créditos sobre el consumo, sobre actividades de servicios o gastos del Estado no productivos, con lo cual las inversiones en general no son reproductivas, por lo tanto no se genera más riqueza, y vuelvo a reiterar, de esa forma en realidad nos estamos comiendo la producción y el PBI, que permanece constante casi también desde hace 50 años, o 70 quizás, 50 seguro, donde el PIB per cápita desde el 1970 ha crecido el 0%, el único país en el mundo. Sí. Por lo tanto, estamos comiendo la misma olla y autodegradándonos constantemente, y la única forma de hacer esto es devaluando y generando más inflación. Eso es una mala praxis, y los medios, prácticamente la mayoría, esto no lo conocen y lo promueven. No hay una buena doctrina económica. Así Acá es. debería tratarse el tema de la tasa de interés de otra forma, por supuesto el tipo de cambio, y básicamente habría que hacer una moneda sin inflación, más depreciada, más devaluada, sin inflación, como se hizo después con el doctor Lavagna, con Dual, después Kirchner hasta el 2007 lo continuó, el PIB creció, se devaluó 300%, en 4 años y hubo 60% de inflación, o sea, se devaluó sin inflación. Lo mismo hizo Gesell en 1899. Te recuerdo que el modelo del segundo gobierno de Roca es el que se va a ver en este seminario, y lo que nadie sabe es que en 6 años del segundo gobierno de Roca, el PBI argentino creció un 80%. El PBI de la Argentina creció 80% en 6 años. No sé si teníamos cabal idea de lo que esto significa. Crecemos al 15% anual. Sí, más que las tasas chinas. Anual. Entonces, también es cierto que se estaba expandiendo la frontera agropecuaria en aquel momento, ¿no? Por supuesto, pero se invertía en ferrocarriles, se invertía en estaciones, en inmigrantes, los inmigrantes consumían, incorporaban tierras, tecnología, máquina, había una industria pyme, todo el corón de Buenos Aires, se importaba gente, digamos, en inmigrantes más o menos preparados, pero a fuerza de trabajo, que generaba riqueza. No solo en el campo, básicamente, pero también había industria, en puertos, servicios, se hacían los subtes, es el tercer subte en el mundo, la de Buenos Aires. Primero Latinoamérica, después vino Londres, Nueva York y Buenos Aires. Todo extraordinario. Sí. Imagínense lo que en Argentina fabricábamos autos en la misma época que Ford, con el ingeniero Nasagasti. Todo eso se desactivó, no se financió más. Bueno, eso es otra historia más de tipo geopolítico, que la industria no pudo avanzar, pero teníamos una industria muy buena. Así es. Después ya entramos en lo que es historia económica, pero básicamente, y reiterando, el problema de la inflación tiene que ver con este mecanismo recurrente, como el día de la marmota,
siempre en el mismo lugar y siempre devaluando por la mala doctrina económica que los medios insisten, y son los políticos que escuchamos todos los días. Esto hay que financiarlo con deuda, la deuda no se invierte, y nos llenan de miedo diciendo que, bueno, es decir, realmente hay un discurso distorsionado de lo que es la economía orgánica, la economía real. Es lo que pretendemos corregir en este seminario, incluyendo experiencias históricas de éxito en la Argentina que también se desconocen absolutamente, lamentablemente. Sí, lamentablemente, incluso la más cercana que vos mencionabas, que fueron esos 4 o 5 años entre el 2003 y el 2007, 5 años incluido cada uno de estos, que la economía argentina creció entre el 8 y el 10%, y lamentablemente, vaya a saber, no vamos a analizar ahora por qué, pero eso se desvió y terminamos en fin, en este desastre en el cual estamos actualmente. En otro efecto inflacionario. Sí. Bueno, yo veo que hay importantísimas personalidades que están invitadas para esta jornada, pero antes de entrar en esas personalidades te quería preguntar si cualquier persona que se puede inscribir, si esto tiene, qué costo tiene, si tiene costo para el que pueda inscribirse, si hay un número limitado de personas que puedan participarte. Yo le digo a nuestros oyentes que yo ya me inscribí, así que pienso estar ese jueves 17 a las 10 de la mañana acreditándome y no me quiero perder ninguna de las intervenciones porque me parece que tienen una jerarquía extraordinaria y que va a ser un aporte muy significativo para el debate político argentino, un debate que lamentablemente se ha venido desviando básicamente claro. porque hay intereses que intervienen en esto y que no quieren que estas ideas prosperen. Exactamente, Mario. Estamos distrayéndonos con accesorios en vez de ver lo principal. Nos están distrayendo con espejitos de colores, nos peleamos por los espejitos de colores y no estamos viendo o no nos están mostrando lo principal. Es muy claro. Así es. Te agradezco el comentario. Realmente van a ser de calidad. Todas esas intervenciones nos ha costado muchos años, también un poco formar gente y en los distintos lugares que vaya penetrando, y tenemos gente profesional que es por primera vez que se juntan todos, y así del exterior, van a ver la repercusión que esto tiene. Inclusive hay otros profesionales en Estados Unidos que no están acá, pero ya están hablando de Silvio Gesell porque se les cae el sistema, ¿no? El tema de los derivados financieros es una burbuja que no para. Claro. Tienen que ir a una economía natural. Entonces también en el exterior hay un interés en esto. Y esto lo vamos a poder ver en esta jornada. Reitero, son 17, 18 de marzo, y para inscribirse vamos a mandar una dirección se va a transmitir por YouTube, finalmente por un canal de YouTube del Instituto Gesell con el INAES. Se ha decidido lo más práctico, es sin costo. Lo único que tienen que hacer es mandar una invitación a un email, un pedido de inscripción con los datos, la persona, una dirección de correo y la institución a la que pertenece, o si es un interés personal. Te doy la dirección de email, sí. Instituto Gesell, todo junto, institutogesell.com.ar, muy sencillo. Mandan un mail a institutogesell.com.ar y ahí les van a contestar, los van a inscribir, o les van a mandar un formulario con los datos básicos, y allí les van a mandar la dirección de YouTube donde se va a transmitir en vivo el seminario, que va a ser un canal de YouTube que abrimos para el Instituto Gesell para que se puedan seguir y que queden grabadas las charlas, ¿no? Van a ser públicas, abiertas, no físicas, porque por un tema de COVID hay una restricción en el auditorio Mario Cafiero, el auditorio principal del INAES, que va a haber 45 o 50 personas máximo. Entonces el resto de la gente lo va a seguir en forma virtual, ¿no es cierto? O sea que yo lo voy a tener que seguir en forma virtual. Vos estás invitado, creo que has recibido una invitación. Sí, si no, pienso que sí. Dime porque te tengo que mandar a Cristina Martín, que se está ocupando del tema, porque tengo una invitación física, es importante, vos que estás invitado, así que... Sí, mi idea era estar allí presente, y la verdad es que, bueno, le vamos a decir algunos de los nombres que van a participar. El doctor Carlos Ragonesi, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, alguien que siempre tenemos en estos micrófonos, que es el licenciado Héctor Giuliano, que va a hablar sobre economía financiera y economía real. La crisis de los 90, del cual va a hablar... de 1890. De 1890. Baring Brothers. Sí, que va a hablar Fernando del Corro, sobre
la influencia del plan geseliano en la Argentina del Centenario, el doctor Eduardo Conesa. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que has logrado reunir. Gesell y Fragueiro, va a hablar Julio González, el doctor Julio González, que fue secretario legal y técnico del gobierno de Isabel Perón, allá en la década del 70, y que es hombre... Y del general Perón, del general Juan Perón. Del general Perón, que es un hombre que tiene muchos libros escritos sobre temas absolutamente importantes de economía, geopolítica. En fin, lo que ustedes han reunido es una jornada histórica, creo yo, y no sé cuántas ha habido en esta dirección en la Argentina antes que esta, porque digamos que del orden liberal, etcétera, sí hemos visto, pero de estas yo no recuerdo ninguna. ¿Qué nos dirías vos? ¿Es la primera realmente de esta magnitud que se hace en la Argentina? Yo sinceramente creo que sí, porque normalmente este tipo de jornadas son o liberales o tienen una influencia marxista importante en general, las jornadas de economía, con lo cual hay una cierta confusión entre la doctrina europea y lo que nosotros llamamos doctrina americana, que es la doctrina de la periferia, es de la tierra americana, y que tenemos otra tradición, que también vamos a abordar en este seminario, que dura 2 días. Va a estar Félix Uders de Chile y de Alemania también, y Werner Oncken, el licenciado Rodrigo López. Va a haber desarrollos concretos de la teoría geseliana y de los problemas del mundo internacional y solución geseliana, que va a hablar Félix, muy detallado y muy fundamentado y claro, muy claro. Entonces, realmente sobre lo que es la doctrina económica americana, yo creo que, como vos decís, es la primera vez que se habla en estos términos. Siempre usamos la doctrina europea, que es inconveniente para nosotros. Claro. O una visión marxista de la historia y de la economía que tampoco nos ha solucionado el tema y evita hablar de la naturaleza. Recordemos que el marxismo es materialista y no tiene el componente natural que hoy está de moda, el ecologismo y el ambientalismo. En el marxismo no existe. Entonces, tampoco en el marxismo cultural, porque naturalmente es materialista, con lo cual la visión orgánica de la economía y del ser humano es novedosa y sería la primera vez que se presenta así de esta forma de manera sistemática. Bueno, entonces lo que estamos hablando con Carlos Fernando Lusch es sobre las primeras jornadas de economía geseliana, que van a estar impulsadas justamente por el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, que él preside, y auspiciadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Yo te felicito, creo que van a hacer un aporte muy grande y espero realmente que nuestros diputados, senadores y en general la dirigencia política y hombres de la profesión de la economía presten suma atención a esto, porque creo que buena parte de los problemas que tenemos es, por un lado, los que no se han preparado en esta materia, la economía, y por otro lado, que los que sí se han preparado en la materia económica lo han hecho desde una formación que emerge de las universidades más importantes del mundo, pero que justamente es una visión absolutamente sesgada y que les resulta propicio a los intereses del centro, pero realmente son ideas impropias para la periferia, que es donde estamos nosotros. Así que ideas verdaderamente nacionales al servicio del desarrollo de nuestro país. Cerrá, Carlos, como prefieras, esto que para mí ha sido un gusto poder conversar con vos. Muchísimas gracias, Mario. Para mí también lo es. Interpretás rápida y fácilmente esto, lo transmitís muy bien, muy claramente, y yo cerraría diciendo que en el pasado vamos a encontrar nuestro futuro. El pasado es una cantera de riqueza extraordinaria, de gente culta y muy preparada que ha constituido este país y que ha quedado allí en las sombras de la historia, oculto en el tiempo, que tenemos que rescatar de buena doctrina y que vamos a mostrar de forma bastante circunstanciada en este seminario, donde vamos a recuperar el rumbo perdido, el rumbo que tuvo la Revolución de Mayo, los románticos del 37, los constitucionalistas del 53, y después que no eran todos liberales, sino que buscaban realmente la libertad del hombre, de las instituciones, pero una economía natural, de la protección de la industria y el desarrollo nacional, y realmente en esa fértil
convivencia de todas las corrientes. De la generación del 80 hubo personas extraordinarias que tampoco hemos profundizado, una de ellas es Gesell y Carlos Pellegrini, ¿no es cierto? Que Cavallo lo puso en el 1-1 como si fuera Cavallo financista y fue el capitán de la industria, es decir, todo al revés. Entonces, está muy distorsionada la historia argentina, queremos ponerla en su lugar para recuperar el rumbo que no debimos haber perdido y nos indique un futuro claro. Está ahí. En la medida que ordenemos esos datos, esa información, se nos va a abrir un panorama completamente distinto y fácil de entender. Bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Fernando Lusch, presidente del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell.